Bienvenidos a Análisis PM, hoy con el escritor y filósofo Tomás Abraham. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Y además Tomás presenta su último libro, El deseo de revolución, que tiene una foto del Mayo francés, ¿verdad? Sí, es el Mayo francés. Sí. En donde estuviste vos participando en tus años de juventud, digamos, ¿no? De estudiante, sí. De estudiante. Porque te fuiste de acá durante el periodo conocido como Noche de los Bastones Largos. Sí, y estuve ahí hasta el 72. Hasta el 72 y participaste en el 68. Sí, fui testigo y un poco de participar también. Sí. Bien. Libro número 30 aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Muy bien. Tomás, queremos conocer como siempre tu mirada con respecto a nuestra actualidad. Se están viviendo, viste, siempre en los momentos previos a una elección, como son estas que se vienen, parece que se pone todo en juego, que se pone en juego proyectos, un proyecto contra otro, y ahora otra vez se plantea como un quiebre entre qué país queremos ser a futuro o la vuelta al pasado, mucho con este juego de los tiempos, ¿no? El cambio hacia adelante, no volver atrás, el kirchnerismo que plantea justamente que ahora se está mal, no quiere ver para atrás sino para adelante, mucho una cuestión cronológica. ¿Vos crees que realmente se juega un quiebre en el país en estas elecciones? No, sin duda que esto no es decisivo porque las dificultades y los problemas que tiene la Argentina son demasiado profundos como para que unas elecciones pseudo primarias modifiquen algo. Pero siempre la política marca algo, es decir, un resultado crea expectativas, ¿no? Lo que no quiere decir es que las expectativas creen a su vez algo, ¿no? Pero crea expectativas. Entonces es como un deporte, además uno quiere saber el resultado, claro. A quién le va bien, a quién le va mal, quién terminó decepcionado, qué nueva figura hay, ¿no? Esto es parte un poco del calendario electoral que cada vez es más seguido. Es decir, estas pasos son obligatorias, espero que las eliminen de una buena vez por todas, sí, porque son falsas. Y además, cada 2 años que hay... Esto hace que el país esté permanentemente en campaña. Es decir, es una campaña permanente, lo que entretiene mucho a los políticos. Entretiene a una parte de la ciudadanía, me imagino. Y además permite una especie de lotería de ilusiones, ¿no? Porque de alguna manera toda la agitación electoral nos hace olvidar un poco lo estancado que está el país, ¿no? Es decir, el país no se mueve, pero se agita permanentemente, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en agosto, después va a pasar en octubre, después va a volver a pasar, etcétera, pero yo veo a un país absolutamente quieto, ¿no? Pero muy quieto. Y hace mucho tiempo quieto. ¿Quieto en qué sentido? Que no crece. Económicamente. Que no crece. Argentina no crece. Es decir, Argentina no discute siempre crece. Lo mismo. Sí, no crece económicamente y está estancado culturalmente porque habla siempre de lo mismo. Pero tampoco crece económicamente. Es decir, baja 2, sube 2. Baja 1, sube 1. 0,1, 0,6, etc. Un país crece de 5% para arriba. Argentina está lejísimo de eso. Es un país estancado en lo económico y lo que yo veo es en una serie de opciones y alternativas, siempre las mismas, siempre un pensamiento binario, ¿no? Estatismo, privado, neoliberal, o no sé, consumo, inversión, etc., cuyo resultado siempre es el mismo. Es decir, se elige una vía, se elige otra vía, se llega siempre al mismo cuello de botella financiero, a la falta de divisas, etc. Yo ahí veo un poco, es decir, que para mí es muy importante analizar los problemas, ¿no? Es decir, ¿por qué no se mueve, ¿no? Lo que no quiere decir que haya una solución, una receta, que uno la encuentre, etc. Porque para vender recetas están justamente las elecciones, ¿no? Claro. ¿Y por qué te parece que todavía una candidata como Cristina Kirchner tiene un potencial electorado importante en la provincia de Buenos Aires, teniendo encima
causas innumerables de corrupción, con un enriquecimiento obsceno, y sin embargo hoy es una opción electoral? Bueno, debe haber más de un motivo. Primero, yo creo que nadie, prácticamente la ciudadanía, no cree en la honestidad de los políticos. Por lo tanto, la corrupción que le compete a ella se disuelve dentro de una idea de que los políticos y el dinero están muy cerca uno del otro y que Macri también pertenece a ese mundo. Por lo tanto, que no hay pureza. Y al no haber pureza, uno se fija en otras cosas. ¿Qué dio en otro sentido? ¿A qué representa? ¿Cómo se vivía? Etcétera. Pero la variable corrupción nunca fue tan decisiva, ¿no? Posiblemente ahora, que hay una intensificación en ese tema, especialmente porque estamos, ¿no? Y ahora es debido, y este tipo de cosas, cuente. Pero en el 2003, Menem tenía cerca del 30%, ganó la interna peronista. Después de que se lo acusara de todo, que tuviera juicios, después de la AMIA, después de Río Tercero, después de Croacia, etc., sacó creo 28 y después se retiró. Creo que Cristina es algo bastante parecido. Puede sacar 30, pero en un balotaje no va. Es decir, que creo que su carrera política también terminó en el sentido presidencial. Puede ser senadora, etcétera, pero no va lejos de tener ese 54 del 2011, y hay como, salvo la provincia de Buenos Aires y un sector de la provincia de Buenos Aires, el país ya le queda lejísimo, ¿no? Volviendo a lo anterior que decía que estamos estancados, en lo económico, bueno, por ahí lo vemos más claro, en lo cultural, sí. ¿Por qué crees, o mejor dicho, qué ves en ese estancamiento cultural? Bueno, es decir, yo veo como un lenguaje, ¿no?, que se repite a sí mismo, ¿no? Un modo de denunciar igual, de defender posiciones, ¿no? El nacionalismo popular, ¿no? Ese tipo el peronismo es un fenómeno cultural, el peronismo, no es un movimiento político. Es decir, peronista es cualquiera. No implica una identidad, sí, ni ideológica, etc. Los mismos peronistas dicen que a este carro se sube cualquiera. Tienen que aprender el himno rápido, la marcha, etc. Entonces, como movimiento político está desdibujado totalmente. Puede ser neoliberal, como puede ser chavista, puede ser, etc. Pero como fenómeno cultural no, porque hay una serie de consignas que son muy fuertes y que forman parte de la cultura argentina, un modo de ver el mundo también, ¿no?, que eso ha quedado allí. Y yo creo que en el mundo de la política el aspecto cultural también importa. Es decir, en el siglo XX, ¿no?, es muy difícil inventar en política, pero hay gente que ha inventado en política, ¿no? Gandhi inventó. Claro. Roosevelt inventó. Es decir, el New Deal fue un invento. No quiere decir que todo invento sea bueno. Sí. Hitler inventó. Sí, claro. Después del pacto de Versalles convirtió a Alemania en una máquina de guerra sumamente pujante. Lenin inventó. Es decir, la revolución rusa, el mundo zarista, era algo totalmente inesperado, ¿no? Nelson Mandela, a su modo, también inventó. Nelson Mandela inventó. Claro. También Mao Zedong inventó, y el que metió a China en el capitalismo también inventó. Es decir, se puede inventar. Es decir, no... Perón también en su momento. Perón inventó. Después de toda la época del fraude y demás, inventó. Sí. Nos falta inventar algo, pero no a Macri. A nosotros nos falta inventar algo, porque esto no es que viene un señor necesariamente iluminado como una especie de Mozart de la política, ¿no? Y creo que la cultura argentina, es decir, nuestra idiosincrasia, nuestros valores, el modo en que vemos el mundo, no estamos colaborando mucho para que se invente en lo que atañe a lo comunitario, a lo colectivo, que es el espacio público o la política. Hablamos siempre de lo mismo. Sí. Hablamos siempre de lo mismo, y las opciones que tenemos son siempre las mismas. Lo que cambia es el fraccionamiento de los movimientos que se presentan para las elecciones. Si el peronismo está dividido en 3, o en 2, o en 1, o el PJ está vacío, o va a haber una interna, etcétera, o quién contra quién, o que la corrupción, o que no la corrupción. Pero en términos de fondo no veo gran creatividad. Sí, que se produce hasta cierto hartazgo, porque en los medios también vemos
que se repite esto permanentemente durante años, ¿no? Bueno, los medios de comunicación y los periodistas tienen que hacer malabarismo para estar todos los días atrayendo la atención. Eso, Tomás, todo esto que estás describiendo, ¿vos crees que tiene que ver con una identidad, con un ser argentino del cual hemos quedado un poco atrapados? Porque cada tanto viene la discusión de los trapitos sí, trapitos no, Maradona, o sea, todo parece circular en el país. Como que estamos dando vuelta todo el tiempo por lo mismo. Sí, siempre que el ser argentino no nos confundamos con que hay un gen argentino, porque los pueblos no tienen genes, ¿no? Tienen tradiciones. Y las tradiciones son convenciones, y las convenciones se cambian. Pero de repente alguna tradición o alguna convención tiene una duración tal que se convierte en un estereotipo, que fija, ¿no? Es decir, se anquilosa. Es decir, esto no pasa en todas partes. Y las sociedades tienen un dinamismo, la historia continúa igual, no hay fin de la historia ni nada por el estilo, esto continúa igual y de repente hay algunos cambios, ¿no? Que puede ser, qué sé yo, en una sociedad como la chilena cambió de lengua o de visiones de lo que concierne a crear un Estado-nación. En los últimos 30 años, digamos que no habla de lo mismo. De la época de Allende, Pinochet, hasta hoy hubo cambios. Hasta en Uruguay podemos ver cambios también, etc. Yo creo que nosotros tenemos una muy fuerte insistencia, ¿no? Quizás porque creemos que tuvimos épocas gloriosas que no queremos perder. Entonces uno tendrá una época conservadora que no quiere perder, otra una época peronista que no quiere perder. Tenemos épocas de oro anteriores y recuperamos el relato de esas épocas, como que nos ayudaron a triunfar y con eso podemos volver. Pero el mundo cambió 20 veces mientras tanto. En el medio, claro. El otro día festejábamos un tren que va a 80 kilómetros por hora. Bueno, eso es... O sea, hemos caído a festejar eso. En cualquier momento vamos a festejar que, digamos, algo tan básico, que hay caballos en las calles. Es un retroceso realmente llamativo. Sí, yo creo que lo más llamativo es la oficina de propaganda que tiene el gobierno, como se llame, de imagen o de comunicación o como que se llame, porque se puede poner un tren. Antes no había tren. Bueno, mejor un tren barato, ¿no? Que no tren, a lo mejor para mucha gente eso le va a ser beneficioso, pero para ponerlo como un logro con tanta mayúscula, me parece que habría que ser un poco más de pudor, ¿no? Claro. ¿Cómo se sale, si crees que saldremos en un momento de este estancamiento? Bueno, si lo supiera, creo que estaría en una función casi monárquica. Yo creo que mi tarea, la de todos los que estamos en el terreno intelectual, es pensar los problemas. Pensar los problemas, esa es nuestra tarea, pensar los obstáculos, las dificultades, porque vivimos en un mundo de ilusiones que se venden bastante barato, en un mundo de interpretaciones totalmente sesgadas, estamos llenos de personajes y de autoridades que nos dicen cómo son las cosas y cómo deberían ser. Creo que la tarea del intelectual es demistificar todo eso y mostrar dónde hay dificultades, dónde hay problemas, aunque eso moleste, aunque eso irrite, aunque parezca pesimista, aunque parezca escéptico, ¿no? Pero es absolutamente necesario hablar en las dificultades, no en las soluciones. Para las soluciones están los profetas, ¿no? Bien. Gracias, Tomás, un placer. Gracias por el libro y la dedicatoria. Cómo no. Gracias.